Luis Pablo Borregard es periodista para El País, está con nosotros. Luis Pablo, qué gusto saludarte, buen día. Muy buen día. Buen día, gracias. Enrique Acevedo es periodista para CBS. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto acompañarlos. Enrique, ¿ante qué estamos? ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Ya hicimos la crónica, ya dimos los detalles hasta ahora de lo que han dicho los involucrados. ¿Ante qué estamos? Un presidente que asusa a sus seguidores a, pues no protestar pacíficamente, sino a promover una insurrección, como la calificó Joe Biden, Enrique. Bueno, me parece que estamos frente a un asalto al corazón de la democracia estadounidense, al menos eso fue lo que vimos ayer con esta irrupción violenta en el Congreso, en el momento en el que se llevaba a cabo una sesión para certificar los resultados de la elección. No era cualquier día, no era cualquier momento, y por eso me parece que es aún más grave. Y estamos frente, me parece, al fin de la presidencia Trump, pero el inicio del trumpismo como un movimiento que va a acompañar el quehacer político en los Estados Unidos por muchos años más, desafortunadamente. Me parece que el desplazamiento hacia la ultraderecha del sector conservador en Estados Unidos es algo que se ha venido dando de manera paulatina y que se aceleró con las derrotas electorales del 2008 y 2012, y ante eso estamos. Ahora, Luis Pablo, esto suena lógico, suena que va en sintonía de lo que comenzó en los Estados Unidos hace poco más de 4 años con Donald Trump en la escena, en la gran escena política de aquel país, ¿no? Totalmente, Nacho. Yo creo que las escenas de ayer nos recuerdan que no es normal. Es decir, esto es el final de un mandato que no fue normal, a pesar de que yo creo que el planeta entero se acostumbró al estilo pendenciero de Donald Trump, un presidente, un candidato que lanzó su trayectoria política, su asalto a la Casa Blanca, insultando al pueblo mexicano, a los mexicanos en Estados Unidos, y desde que llegó al poder, pues acostumbró al mundo al caos, a la destrucción de las instituciones democráticas en Estados Unidos, a una serie de medidas pues poco iniciadas por el racismo, la xenofobia. Y yo creo que lo de ayer es el colofón a todo esto, aunque sí discrepo con Enrique, porque yo creo que lo de ayer puede ser señales de que las cosas van a cambiar, siendo un poco optimistas, aunque no sé si 2021 permite espacio para el optimismo. ¿Hay espacio para el optimismo, Enrique? Bueno, pues espero que sí. Yo creo que todos esperamos que haya espacio para el optimismo, y sobre todo después del año del que venimos cerrando, pero me parece que en realidad no hay incentivos para que al menos el movimiento conservador en Estados Unidos pues regrese a la moderación, a una idea como proactiva del quehacer político, porque pues ayer vimos que hay una base y hay una audiencia para este discurso de odio y de división al que se refería Luis Pablo. Hay toda una industria detrás de esto, apoyada por medios de comunicación que pedalean desinformación y teorías de la conspiración, que monetizan las falsedades de las que además los políticos de este movimiento pues viven, ¿no? Claro. Y de las que se nutren. Entonces, pues optimismo, espero que haya razones para ser optimistas, pero en el caso del trumpismo, pues yo no las veo mucho. A ver, Enrique, sobre esto es muy interesante lo que estás diciendo. Seguramente, Luis Pablo, tú estuvieron siguiendo lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes, el minuto a minuto, los discursos en el Senado. Yo particularmente me clavé en el asunto del Senado. La participación de Mitt Romney el día de ayer, digamos, fue tan simple, fue tan sencilla, pero en una frase contundente y reveladora. A propósito de la verdad y la mentira, decía Mitt Romney el día de ayer: la mejor manera de respetar a las personas molestas porque perdió su candidato es decirles la verdad. Enrique, el presidente Donald Trump ha asusado a estos seguidores basándose en mentiras. Bueno, por supuesto, y me parece que justo mientras sus seguidores se dirigían hacia el Capitolio, él seguía alimentando este tsunami de falsedades, de mentiras, de teorías de la conspiración, desde su discurso muy cerca del Capitolio, ahí afuera de la Casa Blanca. Entonces, incluso en algún momento dijo, vamos a caminar hacia el Capitolio, cosa que él no hizo y que nadie esperaba que hiciera. Pero esta ha sido la presidencia de Trump desde el inicio,
por eso lo de ayer es una consecuencia, me parece lamentable, pero completamente lógica, a 4 años en los que este hombre se ha dedicado a desacreditar las instituciones, la ley y el orden. Luis Pablo, ¿a qué le tiene miedo Donald Trump? Es decir, ¿por qué estaba, ahora ya sabemos que ha aceptado que va a ser una transición ordenada, como manda la constitución de aquel país, pero pues, ¿a qué le saca Donald Trump? Yo creo que a lo que teme y se sabe, y es un poco lo que se ha escrito en sus múltiples biógrafos o la gente que lo ha estudiado ahora en Estados Unidos, es hacer un perdedor, a dejar de tener el control o las riendas del poder en la chamba pues más poderosa del mundo entero. Y yo creo que es un poco eso lo que puede alimentar cierto optimismo, que veo que Enrique no está muy convencido, pero por ejemplo, ayer gracias a esta panda de delincuentes que entraron a pues la Cámara del Capitolio en Estados Unidos, yo creo que lo que vimos fue una reacción de qué es lo que puede venir, que es que todo facciones más de la extrema derecha que ha alimentado el trumpismo a lo largo de 4 años puedan quedar un poco donde siempre han estado en Estados Unidos, que son los márgenes. Tuvieron un papel central en esta presidencia, pero bueno, ayer ya vimos cosas muy interesantes, por ejemplo, que Twitter bajara, que suspendiera 2 mensajes del presidente, que lo amenazara con expulsarlo definitivamente de la red social. A eso siguió Instagram, a eso siguió Facebook, y de hecho también algunos senadores republicanos, ya decía esto el caso de Mitt Romney, que bueno, Mitt Romney siempre ha sido el pepito grillo dentro de los republicanos, lo hizo en el voto del impeachment, pero vimos a otros, por ejemplo, la senadora de Georgia, que perdió el día martes su escaño, pues por esta también ola demócrata, pues también ella decidió que no podía oponerse al triunfo de Joe Biden. Sí. Entonces yo creo que lo que viene viene este hombre pues megalómano, este hombre egoísta, que ya lo decía Mitt Romney, es un egoísta que tiene el orgullo dañado, pues quedará sin poder, y espero que eso pueda arrinconarlo a lo que ha sido siempre, que es un tipo que debe vivir en los tabloides. Finalmente, ojalá, Enrique, ya veremos. Ojalá, perdón, Luis Pablo, te interrumpí. Finalmente, Enrique, ¿qué es lo que viene? ¿Qué le crees a Donald Trump en este asunto de que habrá una transición ordenada? ¿Vendrán acusaciones para Donald Trump? ¿Lo veremos enjuiciado a Donald Trump? Hoy muchas editoriales pues están llamando a eso, a que se vaya de una vez de la presidencia de los Estados Unidos de América, que se judicialicen sus acciones, que haya una respuesta penal por lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué es lo que sigue para los Estados Unidos, Enrique? Bueno, hay toda una conversación, me parece, no solamente basada en rumores, sino en hechos, sobre la posibilidad de que pues fuera de alguna manera impugnado o se aplicara una medida contemplada en la Constitución por la que se puede, después de una serie de acciones, pues, la 35, ¿no? Al presidente. La 25, 25. Pero sí, pero es complicadísimo. No solamente tiene que el gabinete entero estar de acuerdo, sino que él, Donald Trump, tiene que aceptarlo, y si no lo acepta, tiene que ir al Congreso, y si el Congreso interviene, hay que tener 2/3 partes. O sea, eso no va a pasar. Esa es la realidad, sobre todo a muy pocos días de la inauguración. Pero bueno, sí, yo no comparto el optimismo, aunque quiero hacerlo, no lo comparto porque, pues, aunque Twitter y Facebook hayan tomado estas medidas finalmente, pues el señor no puede estar en medios sociales, pero sigue teniendo las claves nucleares. Entonces, me parece que eso está en el fondo del problema, que la irresponsabilidad de Trump al final se lleva un manazo ahí, ¿no? De pórtese bien, de un par de republicanos, de las plataformas, pero demasiado tarde, es muy poco y es demasiado tarde, y por eso creo que el daño está hecho, y por eso creo que vamos a tener trumpismo para un rato más, porque hay que decirlo, ayer Mitt Romney se paró a denunciar lo que estaba sucediendo, McConnell lo hizo también, lo hicieron otros senadores, pero todos ellos han incubado al trumpismo. Sí, claro.
Todos ellos han permitido que se generen esas condiciones y ellos van a seguir ahí y ese partido republicano va a seguir existiendo. Sí, y el además mismo partido que incubó a este odio, ¿no? Y seguidores de Donald Trump que piensan como Donald Trump, que creen como Donald Trump, las palabras que está diciendo Donald Trump y que seguirán asusando estas energías. Esto es un síntoma de una enfermedad mucho más grave que ha venido enquistando a los Estados Unidos de América desde hace muchos años. Luis Pablo, Enrique, muchísimas gracias a ambos. Gracias, buen día. Saludos, Enrique. Los periódicos.